¡Ay! Chicos, buenos días. Vamos a esperar 2 minuticos a que terminen de llegar todos y arrancamos. Por ahora, les pido que vayan revisando su WhatsApp, que Mónica o Cristian les debió haber enviado la presentación con lo que vamos a hacer hoy.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos en el día de hoy. ¿Cómo me les ha ido? ¿Me están escuchando? Cristian. Señora. Ok. Es que, Hola. hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, yo le subo un poquito el volumen a esto, ya. Chicos, para el día de hoy, entonces yo lo que tengo preparado es, traje como 2 o 3 ejercicios que ya están en la guía, que es como lo que más me han preguntado durante la semana, se los voy a explicar, pero entonces también quiero que ustedes me hagan como preguntas, si tienen. Eh, Estoy un tris preocupada porque en toda la semana, desde que nos encontramos pues la última vez, solo me han escrito como 4 personas. El resto de personas como que no tiene dudas. Si ustedes son entre los 2 décimos, son ¿cuántos? Como 70. Y no, o sea, solo me han escrito 4 personas. Entonces, esa es mi primera pregunta del día de hoy. ¿Cómo van con el desarrollo de la guía? Si es de verdad que no tienen ninguna pregunta o si es que esos 4 los mandaron de emisarios o cómo es la cosa. Ay, ustedes siempre tan increíbles. Niños, estoy haciendo una pregunta, me contestan. A ver, Julián Caicedo, te acabo de reiniciar el audio. Julián, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, me alegra, tienes voz. Felicitaciones. Cuéntame, tú, Y por ejemplo, en esta semana, ¿por qué no preguntaste nada? ¿Ya tienes tu guía hecha o no la has ya empezado? la tengo hecha. Ah, ok, o sea, cero problemas, todo maravilloso. Sí, Qué maravilla. No, pues bendito sea mi Dios, con razón, solo llegaron 12. Bueno, ¿alguien más? usted sabe. Sí, eso me entero, Julián. ¿Alguien más de los presentes quiere comentarme algo? ¿O todo el mundo está perfecto? Bueno, entonces por otro lado les cuento que ya estoy subiendo los videos de estas sesiones, están ya en YouTube. Los tengo en modo oculto, quiere decir que no los pueden pues como encontrar buscando, pero si alguno de ustedes o alguno de los compañeros suyos que no se pueda conectar necesita el link de alguna reunión en específico, me escriben y yo con mucho gusto les mando el link. ¿Listo? Bueno, si no hay nadie más que quiera hablar, solo yo, entonces voy a empezar con la presentación del día de hoy, que espero ya les haya llegado, porque ya se la mandé a Mónica y se la mandé a Cristian. Espero que por alguno de los dos lados les llegue. Listo. Bueno, entonces estos fueron como los ejercicios que yo elegí, como de lo que más me estaban preguntando. Este, por ejemplo, dice, hallar la medida de los lados de un triángulo semejante a otro, cuyos lados miden 5, 9 y 12, con razón de semejanza igual a 3. Entonces, yo necesito que ustedes abran los micrófonos porque sola no voy a hablar los 45 minutos. O sea, que voy a empezar a preguntar cosas y necesito que empiecen a participar. Entonces, ¿quiénes no han hecho este ejercicio o quiénes tuvieron problemas al hacerlo? Señores. Bueno, entonces, Sara. Hola, Sara. Oli. Ay, que si ven que si tienen voz, úsenla. Entonces, pregunta, ¿hiciste ya este ejercicio? ¿No lo hiciste? ¿Te dio duro? ¿Lo pudiste hacer? Lo pude hacer, pues, algunas cosas como que no tenía claras, le pregunté a mi hermana y ya me Ah, entendí bueno, y ya yo te expliqué. perfecto. Paula Marín, ¿cómo estás? Paula no se deja reiniciar el audio, es muy impresionante. Natalia Jaramillo, ¿cómo te va? Hola, hola, profe. Hola. Paula, ¿ya reiniciaste tu audio? Nada. Paula como que no, se niega. Sí, ya. Ah, ya. Bueno, niñas, ustedes dos, ¿cómo les fue con esto? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Profe, yo todavía no he Yo la verdad intentado. todavía no. ¿Y cómo para cuándo lo piensan dejar? ¿Hoy qué fecha es? 6. ¿Y hasta cuándo pueden entregar? 11. 11. ¿Cuántos días faltan? 3.
Ah, no saben restar. Tienen ¿Qué 5 dice el días. taller? Tienen 5 días y esta es, dentro de ese rango de tiempo, esta es la última asesoría de este estilo. Entonces yo, la verdad, les digo que tienen que organizar como sus tiempos, porque uno, o sea, si yo estuviera en el lugar de ustedes, ¿yo qué haría? Ah, bueno, yo sé que no me gusta geometría o que no me va muy bien. Tengo que empezar el taller antes, de tal manera que cuando llegue a este espacio, yo pueda tener algo que preguntar o por lo menos sepa de qué se trata. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos a este ejercicio que ya hay algunos que lo hicieron, otros que no. Entonces, vuelvo y leo el enunciado. Dice, hallar la medida de los lados de un triángulo semejante a otros cuyos lados miden 5, 9 y 12, con razón de semejanza igual a 3. Entonces, me están diciendo que tengo que hallar un segundo triángulo que debe ser semejante a este primero que me dieron y que la razón de semejanza es igual a 3. ¿Ustedes qué entienden por razón de semejanza? ¿Qué creen ustedes que eso signifique? En sus palabras, obviamente. Es similar o parecido. Eso es lo que significa ser semejante. Ser semejante es algo similar o parecido. Pero ya cuando me hablan de razón, de semejanza, ¿alguien sabe de qué me están hablando cuando me dicen razón? Nadie. Bueno, entonces yo les pregunto, por ejemplo, hay un árbol. El árbol mide 1 metro. Y hay otro árbol del mismo estilo ahí en ese mismo jardín, pero ese segundo árbol mide 3 metros. El primero mide 1 metro y el segundo mide 3 metros. Esos árboles son semejantes. Esos árboles serán semejantes. Ok, son Sí. semejantes, son del mismo estilo, están en el mismo lugar, Por razón etc. de semejanza es 3, no. ¿Por qué, Juan Tienen Pablo? metros. Juan Pablo, ¿por qué dices eso? Profe, la razón de semejanza no sería 1/3. O 3 sobre 1, cualquiera de los dos, depende del lado que se mire. Pero lo que tú intentas decir es, si tengo un árbol de 1 metro y tengo otro árbol de 3 metros, ¿cuál es la relación numérica que existe entre el uno y el otro? Esa relación numérica es lo que se conoce como razón de semejanza. Porque es como decir, vea, entonces este árbol chiquito para llegar al grande se tiene que multiplicar por 3. O el árbol grande, para volver a ser como el chiquito, se tendría que dividir por 3. Esa es la razón de semejanza. Entonces, volviendo a este escenario de este ejercicio, la pregunta sería, me están pidiendo otro triángulo con razón de semejanza igual a 3. Pregunta, ¿me están pidiendo un triángulo más grande o un triángulo más pequeño? Más grande. Es un triángulo más grande, muy bien. Y entonces, yo ya sé que el triángulo debe ser semejante a este, es decir, los ángulos deben ser igualitos, simplemente que va a ser como si hubiera crecido. Y me dicen que la razón de semejanza es 3. ¿Cuánto va a crecer ese triángulo? ¿Cuánto, por ejemplo, este ladito que vale 5, en el nuevo, cuánto valdría? 15. ¿Por qué? 5 por 3. Juan Pablo, Porque se felicitaciones. multiplica. La tabla del 3 es buenísima. Listo, entonces ya sabemos que este primer lado va a valer 15. Y entonces este lado que mide 9, ¿cuánto quedaría valiendo? 27. Muy bien. ¿Y el que mide 12? Ah, no se sabe en la tabla del 12. 36. Ah, muy bien. Efectivamente, entonces si la razón es 3, estaremos buscando un triángulo más grande y las medidas de ese triángulo más grande serían esas que ustedes acaban de decir. Y aquí están la de la tabla del 3 que les quedó muy bonita. Listo. Entonces, eso es lo que nos quieren decir cuando nos hablan de razón de semejanza. Es la relación numérica que existe entre dos elementos que son semejantes, para podernos decir cosas como, por ejemplo, este elemento pequeño es la tercera parte de este elemento grande. O este elemento grande es 3 veces este elemento pequeño, que es el caso en que estamos en este momento. Pero ese 3 puede ser cualquier otro valor, ¿cierto? Yo hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando la razón de semejanza que me dan es mayor que 1? ¿Qué puedo yo concluir siempre que la razón sea 1, 1,5, 2, 3, 5 o cualquier número que sea mayor a 1?
Volví y me quedé sola. Voy a empezar. Yasmín, hola, ¿cómo estás? Yasmín no habla. Yasmín. Hola, profe. Ay, Vela, sí habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, ¿y a usted? Yo muy bien. Aquí muy triste porque parezco hablando sola. En mi casa van a creer que estoy loca. Bueno. Pero les tengo una noticia. Me compré un tablero. Estoy esperando un soporte para una cámara. La próxima vez voy a tener tablero. Entonces, Yasmín, yo aquí estoy preguntando una cosa. ¿Tú entendiste lo que acabamos de decir de razón de semejanza? Yasmín. ¿Cómo, profe? ¿Me vuelve a repetir, porfa? Yasmín, sí. No me silencies el micrófono que voy a hablar contigo un rato. Así que deja de silenciar el micrófono. Entonces, Yasmín, acabamos de hablar de qué era la razón de semejanza, que es esa relación numérica entre dos productos o dos figuras semejantes. ¿Esa parte la entendiste? Y vuelve y silencia el micrófono. Yasmín, ¿me dejas el micrófono abierto, porfa? Gracias. Ahora sí. Sí, entendí. Bueno, siga, tranquila. No me lo silencie que le voy a seguir preguntando a usted. Yasmín, entonces si entendiste, yo te tengo una pregunta. Cuando yo te doy razones de semejanza que son mayores al número 1, es decir, razón de semejanza 2, 3, 5, ¿qué puedes esperar de eso? ¿Qué concluís cuando la razón de semejanza es mayor que 1? ¿Qué esperarías? ¿Esperarías una figura semejante más grande o más pequeña o igual? Más grande, ¿Por qué? porque es mayor a 1. Hay como una cosa con el sonido tuyo. Listo, bueno. Entonces, ¿qué pasa, Yasmín, cuando la razón de semejanza es menor de 1? ¿Qué esperaríamos? Profe, que el tamaño de la figura sea más pequeño. Sí, efectivamente, Juan Pablo. Si la razón de semejanza es mayor que 1, estamos hablando como de amplificar la figura. Pero si esa razón de semejanza es menor de 1, entonces lo que estamos haciendo es disminuir la figura. ¿Y qué pasa si me dicen que la razón de semejanza es 1? La figura no cambia. Muy bien, exactamente. Yasmín, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Juan Pablo? Sí. Esas respuestas de Yasmín son... O sea, ustedes, Yasmín es como para conseguirse la de novia y uno buscándole el tema de conversa y ella, sí, no, ajá, ya, eso es todo. Ay, eso. Bueno, entonces, efectivamente, lo que quería llegar a este punto con lo de la razón de semejanza es que cuando es mayor que 1, la figura se amplifica. Cuando es menor que 1, la figura disminuye. Cuando es igual a 1, la figura no se altera. Existirán razones de semejanza menores que 0, negativas. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. ¿Y Yo qué? digo que no. Bueno, entonces, vamos a defender ambas posiciones. Entonces, los que creen que sí, ¿qué creen que pasa cuando una razón es negativa? Ya, se murieron. Profe, pues se le pone la diferencia para reconocer que es negativa, ¿no? Ah, ok, yo le puedo poner el menos, pero la pregunta es, geométricamente hablando, es decir, aquí cuando yo veo estos dos triangulitos, si a mí me sale una razón negativa, ¿será que eso tiene sentido? No. No. La verdad es que, Profe, eso no se puede. exacto, no se puede. Incluso, si la razón es 0, tampoco se puede. La razón siempre tiene que ser un número mayor que 0. Y solamente lo dividimos en dos grupos. Cuando es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, cuando es un número decimal o una fracción menor que 1.
Y en ese caso lo que hacemos es encontrar una figura semejante más pequeña que la original. Pero cuando la razón es mayor que 1, siempre vamos a encontrar una figura semejante mayor que la original. ¿Listo? ¿Eso está claro entonces? Sí, sos. Gracias. Sí. Entonces, aquí hay otro ejercicio y aquí lo que nos dicen, este también está en el taller, solo que creo que le cambié los números. Nos dicen, los lados de un triángulo son 5, 9 y 12. Y los de otros son 8, 14.4, 19.2. La pregunta es, ¿son semejantes? Y si son semejantes, ¿cuál es esa razón de semejanza? Entonces, yo aquí hice pues como un dibujo que es como más ilustrativo que otra cosa. ¿Ustedes creen que esos dos triángulos pueden ser semejantes? Pregunto de nuevo a ver si encuentro alguna respuesta. Profe, a mí me aparece una razón de semejanza de 1,6. ¡Ay! Juan Pablo, estás muy adelantado a tu época. Me parece muy bien. Sí, efectivamente esa es la razón de semejanza. Pero yo quiero llegar paso a paso a esa conclusión a la que llegó Juan Pablo. Y es, yo para poder establecer si dos figuras son o no son semejantes, pues normalmente yo no puedo hacer eso simplemente mirando la figura o mirando el dibujito y diciendo, ay, sí, se ven muy parecidos, eso es que son semejantes. Yo no puedo decir eso. Lo que tengo que hacer es establecer la proporcionalidad que existe entre cada uno de sus lados. Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo? Me imagino yo que acabo de hacer. Cogió el 8 de este lado del triángulo grande y lo dividió por el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que es 5. ¿Y cuánto le dio 8 dividido 5? 1,6, ¿cierto? Ahora, hacer solo una división de uno de los lados me garantiza que el triángulo es semejante. No, ¿Por qué? profe, porque si usted eso lo divide una vez, está diciendo como, no, los otros tienen que dar lo mismo, no, usted lo tiene que confirmar. Ah, ok. O sea, Juan Pablo acaba de decir una cosa súper importante y es, resulta que esa proporcionalidad tiene que dar lo mismo en todos los lados. Entonces, si yo cojo el 8 y lo divido entre 5, a él le dio 1,6, yo luego tendría que coger este 14,4 y dividirlo entre 9. Y este 19,2 y dividirlo entre 12. Aquí les tengo como los cálculos. Entonces, la proporcionalidad se hace así con estas divisiones, se tiene que hacer entre los lados que son proporcionales, es decir, aquí por ejemplo se ven los triángulos, entonces el 8 se tiene que relacionar con el 5, el 12 con el 19,2 y el 9 con el 14,4. Profe, pero también se puede hacer con los ángulos, ¿no? Sí, uno también puede establecer relaciones con los ángulos, solo que como en este ejercicio no me estaban hablando de ningún ángulo, sino de los lados, entonces podía hacerlo con los lados. Pero podría yo establecer también proporcionalidad entre ángulos, es cierto. Ahora, hay una última cosa que yo quiero que ustedes entiendan cuando hablamos de estas proporciones, porque estas proporciones que las vemos en hace 8 días cuando empezamos a ver teorema de Tales, y que se veían todas raras, como un montón de letras ahí como que sin sentido, son sumamente útiles. Si las saben usar. Es decir, miren en esta primera. Este primer grupito que yo hice aquí a la izquierda, ustedes ven el cursor mío, es que yo no sé si cuando comparto pantalla se ve mi cursor. O sea, ustedes Sí. ven la flechita es donde estoy indicando. Ah, bueno, si quieren. Entonces, en esta primera proporción, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy cogiendo los lados del pequeño, que son 5, 9 y 12, y esos los estoy ubicando en la parte de arriba. Y los lados del grande, que son 8, 14 y 19, los estoy ubicando en la parte de abajo. Usted tiene que tomar esas decisiones. Usted va a decir, voy a poner el triángulo pequeño, los voy a poner arriba todos, y el triángulo grande los voy a poner abajo todos. No puedo empezar como a variar porque ahí no es capaz de calcular bien la proporción. Entonces, cuando yo hice eso y me dio 0.625, realmente, ¿qué fue lo que obtuve? Lo que obtuve es que el triángulo grande con respecto al pequeño que el triángulo pequeño con respecto al grande es 0.625. Y lo que hizo Juan Pablo fue esta otra, que es exactamente lo mismo, simplemente que en esta las medidas del grande están arriba. Entonces yo por eso les decía, la proporcionalidad o la razón de semejanza depende del lado del que se mire. Es decir, usted puede mirar del grande hacia el pequeño, diciéndole,
yo soy 3 veces mayor que ese pequeño, o del pequeño hacia el grande, diciéndole, yo soy la tercera parte de aquel grande. Entonces, ambas cosas son válidas, simplemente hay que mirar de qué lado la quieres observar. ¿Listo? Bueno, digamos que con la parte de semejanza en el taller, esos eran como los ejercicios más representativos, lo que yo más vi. No sé si de pronto en esa parte de semejanza tienen alguna otra dificultad o sencillamente no lo han hecho. No, nada, silencio total. Bueno, resulta que eso de semejanza fue lo último que vimos. Ahora, el tema que les puse para avanzar era el tema de medición de ángulos. Yo supuse que ese tema iba a ser muy fácil para ustedes. Primero, porque en noveno lo vimos. Y segundo, porque tengo entendido, hablando con Juan Carlos, que él les hizo un repaso de ángulos al principio, pues como en las primeras clases. ¿Está lo cierto? Sí, sos. El de quizás me mantiene muy aterrada. Bueno, ok, listo. Entonces, en ese taller de ángulos realmente es poco lo que hay que decir. O sea, simplemente ahí repasábamos cómo se mide un ángulo y ahí les mandé un video para eso. Los tipos de ángulos que existen, que son agudo, recto, llano, todo eso, el obtuso. Y la forma en la que normalmente comunicamos los ángulos, que son la notación sexagesimal y la notación de radianes, y cómo combinar esas dos cosas. Entonces, esta sexagesimal, que de pronto para ustedes no es muy común, básicamente lo que dice es, cuando entre ángulo y ángulo, mi medida da en la mitad de dos ángulos o en un punto intermedio entre dos ángulos, o sea, por decir cualquier cosa, yo medí y no es ni 72 grados ni 73. Es una cosita que está en la mitad de esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, en esos momentos necesitamos utilizar esta notación. ¿Quién me dice, por favor, esta notación que tiene como un solo ganchito al lado, qué significa? Minutos. Minutos. Minuto. La que tiene dos. Segundos. O sea, que, ¿cómo leerían ustedes esta expresión que yo estoy señalando aquí? ¿Cómo la... 72 grados, 43 minutos, 15 segundos. Muy bien, listo. Uno de los problemas que se presentan en el taller es cómo sumar esto con otra expresión, con esta, por ejemplo, que dice 21 grados, 34 minutos, 34 segundos. ¿Cuál creen ustedes que es la técnica para uno sumar dos expresiones de ese estilo? Profe, ir convirtiendo los segundos a minutos y minutos. Juan Pablo, no se te escuchó muy bien, pero voy a tratar de traducir lo que dijiste. Ir convirtiendo los segundos a minutos y los minutos a grados. Eso fue lo que dijiste. Ok. Juan Pablo tiene mucha razón, me tiene súper aterrada este muchacho. Porque en esta notación hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta y es 60 segundos forman un minuto y 60 minutos forman un grado. Entonces, aunque yo quisiera, por ejemplo, como normalmente uno hace, empezar a sumar por acá por los grados, no es lo correcto. Lo correcto es empezar a sumar primero los segundos entre sí, luego los minutos entre sí y finalmente los grados entre sí. Por ejemplo, en este, usted tiene aquí, ¿cuántos segundos hay ahí? Ole, 15. ¿Y aquí? 34. ¿Y cuánto me da 15 más 34? 49. 49. Y como eso no es una cantidad que supere a los 60 segundos, yo no tengo ningún problema y pongo de una vez 49 segundos. Ahora vamos a mirar qué pasa con los minutos. ¿Cuántos minutos hay acá? 43. ¿Y aquí? 34. ¿Y cuánto me da la suma de esas dos cosas? 77. Ah, listo. 77. Y resulta que el 77 sí es un número posterior a 60. Entonces, yo no puedo poner 77 minutos. Yo tengo que sacar de ahí 60 de esos minutos y esos 60 minutos ¿en qué se me van a convertir? Grados. En un grado, en un solo grado. ¿Y cuánto me quedó sobrando después de sacar esos 60? 17. Entonces aquí pongo 17 minutos. Y recuerden que tengo un grado por allá que lo tengo esperando. Y finalmente aquí 72 grados y 21 grados. Normalmente yo sumo eso y me daría 93.
¿cierto? 72 y 21 me daría 93. 93. Pero puse 94 porque recuerden que tenía un grado ahí guardadito. ¿Eso está claro? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, así se suma, así se resta, todas esas cosas que tenían por allá. Incluso, Profe, dime. una pregunta es que en la segunda actividad, pues dice determinar dos ángulos suplementarios que se diferencien en 42. Pues yo sé hallar un ángulo suplementario, pero no entendí lo de que se diferencie en 42. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta porque por alguna misteriosa razón a todo el mundo le dio súper duro eso y yo no entendía por qué. Yo creería, Pero no entendí. yo creería que es por el tema del lenguaje matemático, pero bueno, vamos a tratar de entender esto. Cuando me hablan de dos ángulos suplementarios, ¿de qué me están hablando? O sea, cuando me dicen, ay, vea, estos dos ángulos son suplementarios, ¿realmente cuál es la condición que están cumpliendo o qué característica tienen? Hello. Que suman, ¿cuánto? 90. Bueno, por ahí dijo alguien que suman 90. Eso será correcto, ¿están todos de acuerdo? Son los que suman 180. Ah, ok, Juan Pablo. Entonces, suplementarios son dos ángulos que suman 180. Complementarios son dos ángulos que suman 90. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, nos están preguntando, ¿es por dos ángulos qué? En el ejercicio nos están preguntando por dos ángulos que son qué? Suplementarios. Suplementarios. O sea que sabemos que son dos ángulos que sumados me van a dar 180. 180. Muy bien. Y entonces, ¿quién me da un ejemplo de dos ángulos que sumados dan 180? Cualquiera, el que sea. 90, 90. A mí me encanta ese ejemplo, todo el mundo empieza por ahí. Ok, 90 y 90, perfecto. Dos ángulos de 90 grados cada uno son suplementarios, porque 90 más 90 da 180. Pregunta, ¿qué diferencia existe entre un ángulo de 90 y el segundo ángulo de 90? ¿Existe diferencia? No. Ah, ok, entonces la diferencia entre 90 y 90 No. es 0, ¿cierto? En Sí. el ejercicio me están diciendo, deme dos ángulos suplementarios cuya diferencia sea 42. Yo voy a dar otro ejemplo y ustedes me van a decir cuál es la diferencia. 100 y 80, ¿son suplementarios? Sí. 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 ¿Y La qué diferencia diferencia? es de 20, no. Y la diferencia es de 20. Ahora, 20. tienes que buscar dos ángulos que sean suplementarios, pero que la diferencia entre ellos sea 42. Ah, listo, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Niños, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, entonces voy a ir como a lo último de acá de mi presentación de hoy, que es la última parte del taller de ángulos, es cómo convertir de radianes a grados o de grados a radianes. Yo les dejé en la guía unos videos que me parecen súper claros en esa conversión, pero supongamos que todavía tengan dificultades, pues básicamente yo lo que tengo para decir ahí es que eso es una regla de 3 simple. Sí. Y que lo único que usted siempre tiene que recordar es que 2 pi radianes son 360 grados. Eso es lo único que a usted no se le puede olvidar. En este caso, por ejemplo, en este ejemplito que yo puse aquí, me decían convertir 154 grados a radianes. Entonces yo ya digo, vea, yo sé que 360 grados son 2 pi radianes. Usted siempre va a empezar su regla de 3 con eso. Y pone aquí abajo, me están pidiendo 154 grados, ¿cuántos radianes son? Recuerden que la regla de 3 es, este de aquí abajo multiplica a este. Y el resultado se divide con este otro. Entonces, aquí está la operación. Y básicamente el resultado es este, 0.86 pi radianes. Ah, profe, pero es que a mí lo que me dieron fue radianes para convertir a grados. Ah, listo. Entonces, es el mismo procedimiento, pero en vez de poner aquí los grados y aquí los radianes, invertís el orden. Pones aquí 2 pi radianes es igual a 360 grados para poder que te queden las unidades debajo de las mismas unidades. Yo creería que con eso de conversión de grados a radianes ustedes no deberían tener problemas porque es una regla de 3 simple. Niños, me quedan 4 minutos de tiempo en mi reunión de hoy. ¿Alguien más quiere decir? Niños. Ninguno. No, para mí. Para nada.
Ah, no, yo entonces estoy matada porque tengo unos estudiantes, la locura, que me van a entregar unas cosas maravillosas. Además que, ¿cuántos son ustedes? Son 66, ¿cierto? Yo quiero hacer una pregunta porque esta En total semana, con los 2 décimos sí, somos como 32 72, ¿cierto? 66 son los de 11. Es que y hay 10. esta semana hemos tenido como una duda generalizada entre los docentes y es que se conectan muy poquitos a las asesorías y hay docentes que listo, que se conectan es a decir, bueno, ¿qué dudas tienen? Ninguna, ah, bueno, chao. Pero hay otros docentes que están preparando prácticamente clase y que están tratando de hacer explicación y de no sé qué. Alexis, Juan Carlos están también haciendo eso. Mi pregunta es, y es, pues, si me la quieren contestar, es, ¿cuál es la dificultad que existe para conectarse? ¿O les da pereza, o es el horario, o qué es? Profe, Porque es que hay muchos Ya talleres. uno, Cristian, no, profe, es que es como por la hora, porque uno estar pegado de un celular por la mañana con ese sueño, es, pues, o para mí personalmente es muy duro porque uno es como concentrándose para no quedarse dormido, porque así uno duerma bien y todo, estar acostado o estar en la cama, porque yo, principalmente es por estar en la casa, claro, eso da mucha pereza. niños, Como uno pero hay como, ay, ese celular o computador, eso da pereza. Entonces yo digo que es como una de las razones por las que no se conecta. no, yo eso lo entiendo. O sea, porque por ejemplo, hoy que yo tenía con ustedes que a las 9, no sé qué, para mí, o sea, yo me muero del susto como de quedarme dormida, algo así. Yo puse hoy 3 alarmas, no sé qué, me levanté temprano, hice un montón de cosas para estar lista. Pero entonces, la pregunta es, o sea, que puede más la pereza que las ganas como de aprender algo, porque, No, Porque porque mire que cuando, por ejemplo, ayer nos tocó un examen con Juan Carlos y sí, se conectaron casi todos, porque sabían que se tenían que conectar, a eso voy. O sea, porque daba la nota. sí, Julia, a eso voy es. Entonces, si el profesor amenaza con un examen, Juli, o amenaza con una nota, ahí sí todos corremos a madrugar. Pero si no existe la amenaza, entonces no lo hacemos. Ese era Cristian. Bueno, no sé quién fue el que me dijo eso, pero en todo caso, sí, yo supe lo del cuento del examen. Y la pregunta es, ¿no se supone que si están estudiando desde casa, les hemos dicho, tengan un horario, hagan una cosa, etcétera? Yo no sé, muchachos, a mí me preocupa bastante. Me queda un minutico y les voy a decir lo último y es, recuerden que ya la semana entrante vamos a entregar unas guías diferentes que son por componentes. Les han contado, ¿cierto? sí, señor. Sí. Y Ah, tu horario. y en esas guías por componentes, ya las asesorías también van a ser por componentes. O sea, por ejemplo, el martes va a ser solo el numérico, el miércoles tal cosa. Y por ejemplo, 10º y 11, todos los días van a tener solo a las 8, de 8 a 9:30, ya. Entonces, vayan pensando cómo modificar sus patrones de sueño, niños, porque si no, esto no va a terminar bien. los talleres tan largos no dejan dormir. Bueno, con mayor razón deberían estar despiertos. Niños, se me acabó el tiempo. Un placer. Si necesitan los links de estas grabaciones o cualquier cosa, me van escribiendo, ¿ok? Bueno, bro, muchas Bueno, gracias. chao, que estén bien. No, profe, que Chao. tenga un buen día. Lo mismo, chao.